Gracias. Esto me pondré aquí. Esto me pondré aquí. Bien. Vamos a continuar entonces en la clase de hoy día con los cocos gram positivos. En la anterior semana se ha hablado sobre estreptococo y en la clase de hoy día vamos a hablar del género estafilococo. Este género está constituido por especies muy ubicuas, es decir, que los vamos a encontrar en el ambiente, en el suelo, en las aguas e incluso muchas especies forman parte de la microbiota normal de la piel y de las mucosas. Como ustedes han podido ver en las prácticas que estamos haciendo, hemos hablado del cultivo de las fosas nasales, donde frecuentemente portamos al estafilococo, ya sea en su forma más patógena o en su forma menos patógena. O sea, hablo de Staphylococcus aureus o Staphylococcus coagulasa negativo, ¿no? Es una bacteria que, si bien forma parte de la microbiota normal de mucosas y piel, puede en ciertas circunstancias aprovechar de situaciones y producir infecciones a distancia, dando lugar a la formación de pus. Por eso es que lo llamamos también cocopiógenes o cocos piógenes. ¿Qué caracteriza a la bacteria? Bueno, los estafilococos, como ustedes ven en la diapositiva, son bacterias que tienen la forma esférica, están, este creo que es el que me permite, tienen la forma esférica y que responden a la tinción de Gram como Gram positivas. Tienen un tamaño pequeño, entre 1 y 1.5 micras de diámetro, y que tienen la característica de disponerse frecuentemente en grupos de 4 o 5 o dar la misma imagen de racimos, ¿no? Es la típica formación de los estafilococos. Esto cuando hacemos una tinción de Gram de un cultivo de estas bacterias. Si nosotros vamos a ver la muestra donde se han multiplicado los estafilococos, también vamos a ver, vean ustedes, formas en pares, aisladas, o también formando grupos o racimos, ¿no es cierto? Son bacterias que frecuentemente no tienen flagelos, son inmóviles, por tanto no se desplazan fácilmente, tampoco forman esporas, y cuando queremos cultivarlas, pues estas bacterias no son exigentes, crecen por sus mismas características, les he dicho, son ubicuas, las encontramos en el medio ambiente, no son exigentes, crecen en medios sencillos, simples, pero generalmente en laboratorio utilizamos el agar sangre para ver dos cosas. Uno, el tipo de hemólisis, no el tipo de hemólisis, sino si presentan hemólisis o no. Frecuentemente ellas tienen unas hemolicinas que dan lugar a la formación de beta hemólisis, como estamos viendo en nuestra diapositiva en esta imagen, ¿no? Vemos a la colonia, que son generalmente grandes, miden 2 a 3 milímetros de diámetro y están rodeadas pues de un halo de beta-hemólisis. Las colonias, el color de las colonias pueden ir desde este color blanco hasta un color netamente dorado, amarillento, ¿no? Como estamos viendo en esta otra diapositiva. Hay colonias también de un color grisáceo. Todo depende de la especie con la que estemos trabajando. Son bacterias que tienen la capacidad de fermentar muchos hidratos de carbono y la actividad proteolítica, o sea, la actividad sobre las proteínas depende de las especies. Lo que sí es característico en todas las especies de estafilococo, ellas tienen la capacidad de desdoblar el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno, y eso es lo que se conoce con el nombre de la prueba de la catalasa. Estas bacterias son resistentes a la desecación y también
Esto voy a sacar de aquí. Son bacterias resistentes a la desecación y al calor. Bueno, digamos que soportan 30 minutos a 50 grados centígrados. Una característica también de estas bacterias es de que son bacterias halófilas. ¿Qué quiere decir halófilas? Que crecen en concentraciones salinas elevadas. Se ha podido aislar y es un buen método para método selectivo para seleccionar a las colonias, cultivarlas en agares que tengan 9% de cloruro de sodio, ¿no? Mucho más, 10 veces más de lo que tiene el suelo fisiológico. Como producen infecciones, a veces graves y sistémicas, pues el tratamiento se impone y frecuentemente se utilizan antibióticos, pero ellas tienen una capacidad de formar mecanismos de resistencia a diferentes tipos de antibióticos, que hoy en día nos están planteando la necesidad de conocer muy bien cuáles son los antibióticos que debemos utilizar y no irnos directamente a los de última generación, porque esos los debemos guardar para los casos muy, muy, muy necesarios, ¿no? Porque justamente ellas hacen mecanismos de resistencia muy rápido. Producen numerosas enfermedades que van desde lesiones simples y sencillas, como las lesiones del acné vulgar, que no es necesariamente el agente etiológico, pero están comprometidos en las lesiones del acné, en los forúnculos, abscesos, y también pueden contaminar heridas, pueden a partir de ellas producir bacteremias y diseminación de la bacteria a otros órganos, corazón, pulmón, cerebro, hueso produciendo osteomielitis, meningitis, neumonías, endocarditis bacteriana, ¿no? Muchas de ellas, sobre todo las coagulasa negativas, son también responsables de infecciones del aparato genitourinario y están relacionadas también con bacteremias en personas que tienen dispositivos intravenosos, o sea, catéteres intravenosos, que lógicamente a veces se les deja para la administración de medicamentos, ¿no? Entonces, la bacteria, gracias a sus factores de virulencia, ella puede, a través del catéter, ingresar a la circulación sanguínea y producir bacteremias e infecciones también a distancia. Se conocen 45 especies. De estas 45 especies, las más importantes, las más frecuentemente aisladas en patología humana son Staphylococcus aureus, que es coagulasa positiva, Staphylococcus saprophyticus y Staphylococcus epidermidis, que son coagulasa negativa. Todavía tenemos otras, el lugdunensis, el capitis, el lominis, el hemolyticus, en fin, llevan varios nombres que son menos frecuentes, pero que también forman parte de la microbiota normal y pueden ser responsables de algunas patologías, por lo que a veces es necesario identificarlos. ¿Cuál es la estructura antigénica y cuáles son los factores de virulencia? ¿Por qué estas bacterias producen enfermedad? Sobre todo vamos a referirnos a Staphylococcus aureus, que es el coagulasa positivo, que es el estafilococo que sí produce una serie de toxinas y enzimas que son responsables de daño celular, de daño en los tejidos, ¿no? Vamos a clasificar a estos factores de virulencia y esta estructura antigénica en factores estructurales y productos secretados, ¿no? Toxinas y enzimas. Entonces, vamos a empezar en primer lugar con las características estructurales. Esta bacteria, como todas las gram positivas, tiene un peptidoglicano. Este peptidoglicano es muy importante porque en su síntesis intervienen pues unas proteínas que
producen o son responsables de la formación de las cadenas tetrapeptídicas que unen los aminoazúcares, el ácido N-acetilmurámico y el ácido N-acetilglucosamina, o sea, ese espinazo que decíamos de aminoazúcares que los entrelazan a través de 4 o 5 aminoácidos o cadenas polipeptídicas y uniones entre ellas a través de 3 enzimas que son las peptidasas, ¿no es cierto?, que son conocidas como proteínas fijadoras de penicilina. Es a ese nivel donde la penicilina actúa sobre estas proteínas inactivándolas, ¿no? Además de que el peptidoglicano tiene la particularidad de actuar como una endotoxina. Y al actuar como una endotoxina, esta es capaz de estimular la producción de interleuquina 1, sobre todo cuando es fagocitada por los macrófagos. Y sabemos que la interleuquina 1 es una citocina que tiene la particularidad de actuar sobre el centro termorregulador y producir fiebre. Entonces, la fiebre se produce como consecuencia de la estimulación del peptidoglicano. El peptidoglicano también tiene la particularidad de activar el complemento y la activación del complemento es muy importante porque se forman subproductos como el C3A y el C5A que tienen funciones quimiotácticas, o sea, atraen al sitio de la lesión polimorfonucleares y también tienen la particularidad de estimular a la médula ósea en la producción de mayor cantidad de polimorfonucleares. Por eso que las infecciones producidas por este tipo de bacterias se acompañan de gran cantidad de polimorfonucleares y eso es lo que constituye el pus y por eso le llamamos bacterias piógenas. Otro compuesto que encontramos en la pared celular, pues, es el ácido teicoico y los ácidos lipoteicoicos que tienen características antigénicas y que, bueno, se los utiliza en algunas circunstancias para estudios de identificación de cepas. Algo que es importante hablar en la estructura de los estafilococos es de que adherido al peptidoglicano existen una gran cantidad de proteínas que se las ha designado como MSCCRAMs, que son componentes, aquí les he traducido esto, ¿no? Microviolar, sulfas, componentes de las membranas, componentes de la superficie microbiana que reconocen moléculas de la matriz adhesiva. Es decir, a través de todas estas proteínas que tenemos en la superficie del peptidoglicano, el estafilococo se puede adherir a ciertos receptores que se encuentran en una gran variedad de células, por ejemplo, la fibronectina, el fibrinógeno, el colágeno, y dentro de estas proteínas de adhesión, tal vez hay una que es muy importante, es la proteína A. La proteína A tiene la particularidad que sí puede adherirse a ciertas superficies, pero además tiene la particularidad de fijar a la inmunoglobulina A por su fragmento Fc, ¿no? Dejando los fragmentos que reconocen a los antígenos libres. Y de esta manera, esta bacteria pasa, ¿no?, todas esas barreras de policías que están reconociendo lo propio y lo no propio, pero como aquí tenemos FAB que son nuestras, pues pasan a los polimorfonucleares y pueden diseminarse, ¿no? Esta particularidad de fijar a las inmunoglobulinas A por su fragmento Fc también nos ha servido en laboratorio para hacer algunas pruebas, como ser, por ejemplo, la inmunocromatografía para fijar las reacciones antígeno-anticuerpo y darnos esas reacciones coloreadas en los taquitos de reacción, ¿no? Bueno, proteínas de adhesión. ¿Qué otra estructura más tenemos que nos interesa y que puede estar relacionada con la patogenia de la enfermedad? Es la cápsula.
La cápsula, que se ha visto que está constituida por polisacáridos, 11 diferentes tipos de polisacáridos, y los más importantes son los polisacáridos 5 y 8. Sabemos que esta cápsula cumple funciones de adhesión y también de evasión de la fagocitosis, ¿no es cierto? Y a través de esto, lógicamente, estafilococo puede invadir otros órganos, ¿no? La cápsula, además de que esta bacteria tiene la capacidad de secretar otros polisacáridos y otras proteínas o polipéptidos pequeños que forman una matriz laxa y que va a permitir adherir unos estafilococos entre ellos y también a ciertas superficies formando biopelículas. Biopelículas que son muy importantes, sobre todo en aquellas cepas que producen infecciones en pacientes que están con agentes extraños, prótesis, o sea, prótesis valvulares, catéteres endovenosos, ¿no es cierto? Allí las cepas pueden instalarse, unirse entre ellas, formar un biofilm y una biopelícula y posteriormente ir creciendo esa biopelícula en superficie, y como el catéter está en sangre, entonces se van desprendiendo individuos y dando lugar a bacteremias, ¿no? Estafilococo aureus, principalmente aureus, es el agresivo, decimos, es el que secreta una serie de toxinas y también enzimas, gracias a los cuales esta bacteria va a producir lesiones a nivel de los tejidos y de las células. ¿Cuáles son esas enzimas? Empecemos por la más importante, la catalasa. La catalasa, que nos ha servido para identificar a la bacteria, es una potente enzima que tiene la particularidad de desdoblar el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno, que posiblemente juega su rol importante cuando la bacteria es fagocitada por los neutrófilos o por los macrófagos, y sabemos que ellos tienen mecanismos oxígeno dependientes, o sea, forman peróxido de hidrógeno y la bacteria se defiende de esta agresión neutrófilo, fagocítico, a través de su catalasa, que nosotros lo utilizamos para diferenciar estafilococo de estreptococo. Otra enzima que produce el estafilococo aureus y que sirve para identificarlo también es la coagulasa. La coagulasa son proteínas que también se encuentran en la superficie del péptidoglicano, la fijada, y hay otra que es libre, que la excreta, y que tiene la capacidad de transformar el fibrinógeno en fibrina, por eso se llama coagulasa. Y transforma el fibrógeno en fibrina, y la fibrina esta tendría algún rol muy importante en la protección de la replicación de las bacterias en un foco de infección, formando una especie de membrana, de cápsula, para, lógicamente, evitar la fagocitosis, ¿no? Si bien la bacteria se aislaría, evitaría la fagocitosis, pero también crea un ambiente que a posterior va a ser inhóspito para ella, porque tanta población, poco alimento, pues van a empezar a morir. Pero y entonces ellas salen de esos focos, de esas casitas que se han formado por acción de la coagulasa, mediante otras enzimas, como ser, por ejemplo, las hialuronidasas, las lipasas, tenemos DNAsas, tenemos proteasas, y tal vez lo más importante son estas enzimas que tienen la capacidad de desdoblar o romper el anillo beta-lactámico de las penicilinas, ¿no? Las beta-lactamasas. Estas son las principales enzimas producidas por estafilococo aureus principalmente, ¿no?
Luego tenemos que aureus también produce exotoxinas. Entre las exotoxinas tenemos unas citolicinas que se conocen con el nombre de citolicinas alfa, beta y gamma, que como están representadas aquí, son toxinas que tienen la capacidad de romper membranas de los glóbulos rojos, por eso se conocen con el nombre de hemolicinas, ¿no? Pero también pueden actuar a nivel de membranas de otras células, incluso como la leucocidina de Panton-Valentin, que es una citolicina, es una hemolicina, tiene la capacidad de romper la membrana de los neutrófilos, ¿no es cierto? Y al lisar a un neutrófilo, ¿qué es lo que pasa? Se liberan los lisosomas, el contenido de los lisosomas, que son, pues, son proteasas, son DNAsas, y lógicamente van a producir daño en el tejido donde se ha instalado la bacteria, ¿no? Bueno, las hemolicinas. Luego tenemos otra toxina que es muy importante, otro grupo de toxinas que son las enterotoxinas, de las cuales se reconocen 18 y que se las ha nominado con letras que van de la A a la R. La característica de las enterotoxinas es de que estas se producen en cierto tipo de cepas de estafilococos y que son termorresistentes, es decir, 30 minutos a 100 grados centígrados, 30 minutos no se inactiva, no se destruye. Y también son resistentes a la acción de enzimas que podríamos encontrar a nivel del estómago y del yeyuno, del duodeno, ¿no es cierto?, enzimas pancreáticas. Por lo tanto, ellas pueden pasar al intestino delgado. No se conoce exactamente cuál es el mecanismo de acción, pero son las responsables de producir náuseas, vómitos, diarrea, que puede llevar a una deshidratación severa en los pacientes que consumen a la enterotoxina. No es que el estafilococo que consumimos vaya a formar la enterotoxina en nuestro organismo. Generalmente con el calentamiento el estafilococo va a morir, pero la enterotoxina se mantiene y esa es la que comemos con nuestros alimentos y esa es la que nos va a producir la diarrea, el síndrome diarreico. Luego tenemos otra toxina que se conoce con el nombre de toxina del shock tóxico 1 o el TSST1, que tiene la particularidad de estar asociado con frecuentemente con periodos menstruales y el uso de un Tampax, o sea, de un bloqueador de la salida de sangre que se coloca a nivel de la vagina y que si se lo mantiene por mucho tiempo, la bacteria puede desarrollarse porque encuentra un medio adecuado, produce esta toxina. Esta toxina se absorbe a nivel de la mucosa de la vagina y produce una falla cardíaca por un colapso vascular y que puede llevar a la muerte rápidamente. Tenemos otras toxinas, que es la toxina exfoliativa, que se conoce con el nombre de SPE, que juntamente con la toxina del shock tóxico son considerados superantígenos, es decir, estos dos, el síndrome del shock, la toxina del síndrome del shock tóxico y la toxina exfoliativa son capaces de estimular directamente a los linfocitos T y a los linfocitos B para la producción, lógicamente, de anticuerpos, ¿no? La toxina exfoliativa tiene la particularidad de actuar a nivel de las proteínas que mantienen unidas a las células
en la epidermis, ¿no? A los desmosomas. Y, lógicamente, al romper esas proteínas de unión, pues se puede separar la superficie queratinizada de la piel del resto de la piel, dando lugar a la formación de vesículas que se rompen fácilmente. Bueno, estas son las toxinas que produce Staphylococcus aureus principalmente, ¿no? Y ahora, ¿qué enfermedades pues se relacionan con estas bacterias? Vamos a ver Staphylococcus aureus principalmente. Es el que puede producir, o la lesión típica es esta. Esta es la lesión típica. ¿Quién no la ha tenido en su carita, en su frente? ¿No? El forúnculo, que es una colección purulenta, bien delimitada, que frecuentemente se acompaña, si uno abre esta bolsita, sale un pus blanquecino, y si analizamos ese pus vamos a ver que tenemos bastantes polimorfonucleares y cocos gram positivos, ¿no? Esta es la lesión típica producida por Staphylococcus aureus principalmente. Un poquito más grave podríamos hablar de los abscesos. Ya estafilococo no solamente se conformó con producir una lesión a este nivel, sino que va a través de sus citolicinas, va pasando las capas de la piel y va produciendo colecciones purulentas mucho más grandes, que se conocen con el nombre de abscesos, que frecuentemente están localizadas en diferentes partes del cuerpo y acompañadas de un área inflamatoria, un área eritematosa que rodea lógicamente a la colección purulenta, que se puede fistulizar, o sea, se puede abrir y drena lógicamente una secreción purulenta, el pus, ¿no? Que es polimorfonucleares y cocos. Una lesión muy frecuente en los niños es el impétigo. El impétigo se caracteriza por la aparición de unas máculas alrededor generalmente de la boca. Estas máculas rápidamente se convierten en unas ampollitas, vesículas, y luego se abren, dando lugar a la formación de estas costras, ¿no? Que si uno las trata con algún antiséptico, pues elimina la bacteria y no da lugar a la formación de cicatrices, ¿no? Estas costras melicéricas son muy impresionantes, pero se puede retirar y con antisépticos, lógicamente, eliminar a las bacterias. El impétigo se caracteriza porque las lesiones son superficiales. Si las lesiones van en profundidad, tomando capas más profundas de la piel, la dermis, tejido celular subcutáneo, vamos a tener este tipo de lesiones que se parecen al anthrax y se conocen también como anthrax, ¿no? Vamos a diferenciar de otro tipo de lesiones producido por Bacillus anthracis cuando hablemos de Bacillus anthracis. O piodermitis, ya, finalmente hablemos de piodermitis, que sí, cuando estos sí requieren tratamientos incluso de drenaje, de limpieza y tratamiento antibiótico, ¿no? Pero cuando se resuelven estas infecciones, pues generalmente dejan cicatrices porque la lesión es profunda, ¿no? Pueden comprometer, y ese es el sitio de ubicación de los estafilococos de la piel, los folículos pilosos y las glándulas sebáceas, dando lugar a foliculitis que se observa de esta manera, ¿no? Folículos pilosos con vesículas pustulosas que corresponden a las producidas por Staphylococcus aureus. El síndrome de la piel escaldada es una característica, una lesión que frecuentemente la observamos en niños recién nacidos y que se caracteriza por un inicio brusco. Generalmente el inicio es a nivel de la boca por un eritema peribucal que luego se va extendiendo a todo el cuerpo. Si nosotros tocamos estas lesiones, rápidamente se abren, como ustedes ven en la diapositiva, ¿no? Y
Esto se conoce con el nombre de signo de Nikolsky. O sea, el simplemente tocar la piel se desprende. ¿Por qué? Porque los desmosomas han sido destruidos, entonces no hay quien los mantenga adheridos. Pero una característica es de que aquí no hay líquido, simplemente la piel se desprende de tal manera que si nosotros hacemos un cultivo de estas lesiones, no vamos a encontrar ni polimorfonucleares, ni bacterias, porque quien produce esto es una toxina, que seguramente se ha producido o proviene de alguna lesión que no es muy aparente en el recién nacido, ¿no? Ombliguito o en la boquita, en algún lado, y esa cepa está produciendo la toxina exfoliativa, y esa toxina es la que produce este desprendimiento de la epidermis de la dermis, ¿no? Nikolsky positivo. Hay otra que produce también la toxina exfoliativa, pero es el exantema, ¿cómo se llama este? Ampuloso, o sea, se forman ampollas, también vesículas, impétigo ampolloso se llama. ¿Por qué se forman vesículas que se llenan de pus y que si nosotros las apretamos no se separan como en el síndrome de la piel escaldada? Aquí es por presencia de la bacteria que ha colonizado folículos pilosos o glándulas sebáceas, dando lugar a la formación de estas ampollas, ¿no? Si nosotros reventamos estas ampollas, vamos a encontrar polimorfonucleares y bacterias. Es lo que lo diferencia del síndrome de la piel escaldada. Esto es entonces el impétigo ampolloso. Son las lesiones más frecuentemente observadas con Staphylococcus aureus, todas a nivel de piel. ¿Por qué? Porque pues está formando parte de la microbiota normal. Sin embargo, Staphylococcus aureus, a partir de esas lesiones, puede producir bacteremias. Entonces, el Staphylococcus entra a la circulación sanguínea y a través de la circulación sanguínea puede diseminarse a diferentes órganos. Y tenemos, por ejemplo, las endocarditis bacterianas, las neumonías por Staphylococcus, las osteomelitis, podemos tener meningitis, ¿no? Y los focos frecuentemente están relacionados con lesiones cutáneas o con lesiones pulmonares o focos de infecciones urinarias. Y lógicamente lo más importante en las bacteremias son aquellas que están relacionadas con catéteres intravenosos, ¿no? A partir de los cuales las bacterias pueden, a través de los biofilms y todo lo que les expliqué, entrar a la circulación sanguínea y producir bacteremias. Las endocarditis son muy graves, ¿no? Cuando la bacteria se disemina y va al corazón, frecuentemente a corazones que tienen algunas malformaciones valvulares o lesiones relacionadas con arteriosclerosis o aquello, puede depositarse estafilococo y producir, pues, colonias que lógicamente van a producir una insuficiencia de este órgano y que rápidamente pueden ser mortales porque va a dejar de funcionar el corazón, ¿no? Estas infecciones y las bacteremias generalmente se acompañan de fiebre. Todas están acompañadas de fiebre. Y aquí hay un dolor torácico y ya casi si no uno hace un tratamiento inmediato, pues la fatalidad es grande, ¿no? A partir de la sangre puede llegar a pulmones también y producir neumonías o producir colecciones purulentas, así en la pleura, que se conocen con el nombre de empiemas, ¿no?
Estas neumonías pueden ser por bacterias o a veces están relacionadas también con procesos de broncoaspiración, es decir, gente que a veces no controla, vomita y aspira el contenido gástrico donde podrían estar los estafilococos y producir este cuadro de neumonías. Es frecuentemente observado también después de algunos procesos virales que comprometen el pulmón, la gripe, ¿no es cierto?, el coronavirus, todos ellos dan lugar, o sea, producen lesiones que estafilococo que está en las fosas nasales o en la orofaringe puede fácilmente contaminar y multiplicarse en estos sitios, dando lugar a cuadros de neumonías. Los pacientes más lábiles son aquellos que tienen una condición de metabolismo, que son los pacientes que tienen fibrosis quística. La osteomielitis puede ser resultado de una bacteremia y frecuentemente en las bacteremias las lesiones se ubican a nivel de las metáfisis de los huesos largos o a nivel de los cuerpos vertebrales en personas adultas. A veces las osteomielitis es consecuencia de una fractura, por ejemplo, expuesta, ¿no? Que ha sido maltratada y que estafilococo puede establecerse a nivel de las diáfisis de los huesos largos postraumáticos. Lo que les decía, muy importante relacionado con las enfermedades, son las intoxicaciones alimentarias. Les digo que aquí, en los productos cárnicos o en las leches, derivados de la leche, la bacteria puede multiplicarse y producir una enterotoxina. Esa enterotoxina es la que consumimos y la que nos va a producir toda la sintomatología. Generalmente la enterotoxina que se produce en el alimento no da lugar a un cambio del sabor del alimento. Uno parece que estuviera consumiendo un alimento en buen estado. No hay un cambio ni en la estructura del alimento, porque generalmente cuando está podrido por alguna otra bacteria, pues se hace más flemoso el alimento, ¿no ve? En cambio, la enterotoxina estafilocócica no produce aquello. No te das cuenta de que hay una enterotoxina. Lógicamente, ¿cómo vas a suponer que se ha formado la enterotoxina cuando tienes el alimento expuesto a condiciones anormales, es decir, temperaturas elevadas, fuera del refrigerador, etcétera, ¿no? Donde estafilococo puede instalarse y producir la enterotoxina. Esta enterotoxina la consumimos con el alimento, no es destruida por el pH del estómago, no es destruida por las enzimas pancreáticas o intestinales y empieza a actuar a nivel de intestino delgado en un lapso de 4 horas, un periodo de incubación de 4 horas. ¿Qué es lo que pasa? Empieza con dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea, ¿no? La diarrea frecuentemente es acuosa y puede ser abundante, puede llevar a una deshidratación, pero este cuadro no dura más de 24 horas, ¿no? 24, 48 horas, por eso decimos que es autolimitado. Lógicamente, en estos casos de intoxicación alimentaria, el tratamiento va a estar limitado a la administración de sales de rehidratación, o sea, la rehidratación, tomar líquido porque es lo que está perdiendo, ¿no? No vale la pena darle ningún antibiótico. ¿Por qué no vale la pena darle antibiótico? Porque es toxina lo que está produciendo y la toxina no es inhibida por ningún antibiótico. La toxina, una vez asimilada, va a ser degradada como toda proteína que ingresa a nuestro organismo en el lapso de 24 horas.
Los estafilococos coagulasa negativos también pueden ser responsables de infecciones y principalmente estos sí tienen mucho que ver con infecciones post cateterización endovenosa, ¿no? Ellos, como están formando parte de esta microbiota, a través del sitio de la punción pueden ingresar y diseminarse a través de la sangre y frecuentemente van a ubicarse ¿dónde? En las prótesis, en los elementos que han sido utilizados para mejorar alguna función de un órgano. Prótesis valvulares, prótesis articulares, donde lógicamente se van a instalar, van a formar colonias y van a producir cuadros de producción de pus, ¿no? En la prótesis articular. Las bacterias estas pueden también producir infecciones del aparato genitourinario, principalmente infecciones de la vejiga, infecciones de la vejiga, dando lugar a cuadros de cistitis y donde se ha visto mayor relación con Staphylococcus saprophyticus, ¿no? Que el mismo Staphylococcus aureus o el Staphylococcus epidermidis. Bueno, ese es un pantallazo. Podemos seguir hablando de muchas cosas más. Estafilococo puede, como les digo, puede producir meningitis, miositis, en fin, donde se instale estafilo puede, sobre todo el aureus, puede empezar a replicarse porque tiene factores que le permiten evadir la fagocitosis, le permiten su multiplicación, proteínas de adhesión importantes, se adhiere a casi a cualquier receptor celular, ¿no? Y una vez adherido, pues se multiplica, no son exigentes, no necesitan, eso sí, necesitan oxígeno, ¿sí? Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? A veces la clínica es un poco difícil porque es difícil diferenciar una infección producida por estáfilo de una infección producida por otra bacteria, ¿no? Y entonces tenemos que recurrir al laboratorio. En el laboratorio, ¿qué vamos a hacer? Bueno, podemos hacer muchas cosas, pero lo que más frecuentemente y en nuestro medio hacemos es la tinción de Gram, un estudio microscópico. El estudio microscópico con tinción de Gram, donde vamos a ver estas células que representan a los polimorfonucleares, y vean ustedes los cocos en parejas, aislados, en racimos, en grupos, que es característica, imagen característica de estafilococo. Pero estafilococo, cualquiera que sea, el aureus, el epidermidis, el saprophyticus, y entonces para poder identificar a ellos vamos a hacer cultivo, ¿no? Frecuentemente utilizamos, les digo, el agar sangre, porque a veces esas heridas no sabemos si son por estrepto o por estáfilo, y entonces para poder recuperar más fácilmente estrepto usamos sangre. Y en sangre estas son pues las colonias, vean ustedes, son colonias brillantes, grandes, redonditas, que pueden tener un color blanquecino o un color amarillo dorado, ¿no? Y algunas incluso pueden producir las hemolicinas y podemos tener colonias beta hemolíticas. ¿Cómo las diferenciamos de los estreptococos? Por esta prueba de la catalasa. Hemos dicho que Staphylococcus tiene la particularidad de producir catalasa. ¿Qué es la catalasa? Es una enzima que desdobla el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Entonces, si nosotros sobre una suspensión de estafilococo colocamos una gotita de peróxido de hidrógeno, vamos a ver este burbujeo. Entonces, ahí tenemos catalasa positivo, que es característico de todos los estafilococos. En cambio, si no burbujean, como es este caso, tenemos catalasa negativo y aquí estaremos en presencia de los estreptococos. Una vez que hemos visto que son estafilococos, debemos ver si son aureus o coagulasa negativos, y para eso hacemos la prueba de la coagulasa. Lo podemos hacer en placa, en portaobjeto, o podemos hacer en tubo, donde vamos a estudiar los dos tipos de coagulasa que produce esta bacteria.
Para ello vamos a utilizar plasma, o sea, sangre recolectada con un anticoagulante, ¿no? Con todos los factores de la coagulación. Entonces se separan los elementos rojos y el plasma, colocamos en un tubo ese plasma y en ese plasma colocamos 1 o 2 colonias de nuestro cultivo, resuspendemos y lo incubamos a 37 grados por 2 a 4 horas. Y entonces vean ustedes cómo si tiene coagulasa se forma una fibrina, un coágulo, un cuerpo denso formado por fibrina en el tubo donde colocamos el plasma, y esto es coagulasa positivo. Si no forma nada, como estamos en este otro tubo, vean ustedes, es no límpido porque las bacterias crecen, entonces vuelve turbio, pero no hay este material denso que vemos en el tubo anterior, y entonces hablamos de Staphylococcus coagulasa negativo. Otra forma de poder diferenciar aureus de coagulasa negativos es a través de la prueba del manitol. La prueba de manitol consiste en utilizar un agar base al cual se le coloca manitol, un indicador de pH y cloruro de sodio al 9%. Hemos dicho que es una bacteria halófila, ¿no? Y entonces este medio de Chapman, que así se conoce, tiene la particularidad de ser un medio de cultivo selectivo y diferencial. ¿Me va a seleccionar qué cosa? Me va a seleccionar bacterias que crecen en cloruro de sodio al 9%. Y entre ellas tenemos Staphylococcus aureus. Enterococcus también crece, ¿no? Pero bueno, ya ha seleccionado a los otros streptococcus. Y diferencial porque las bacterias que fermentan el manitol producen ácido y ese indicador de pH vira hacia un color amarillo. Entonces, si tengo colonias amarillas, vamos a pensar que estamos en presencia de Staphylococcus aureus. En cambio, si las colonias son incoloras, el medio se mantiene del mismo color, son los estafilococos coagulasa negativos. Los coagulasa negativos es importante, sobre todo en infecciones urinarias, diferenciarlos si son Staphylococcus epidermidis o si son Staphylococcus saprofíticos. Y para ello hacemos una prueba de sensibilidad a la novobiosina. Sí, como un antibiograma, ¿no? Se toma la colonia, se la siembra en forma masiva, se coloca un disco de novobiosina, se incuba y al día siguiente vamos a ver. Si tenemos un halo alrededor, vamos a decir que es sensible, y quien es sensible solamente Staphylococcus epidermidis. En cambio, si crece alrededor del disco, vamos a decir que es resistente, y quien es resistente, Staphylococcus saprofíticos. Bueno, el tratamiento de las infecciones por estafilococo. Hemos visto que estafilococo produce lesiones que tienen la característica de formar abscesos, colecciones, pus. El primer paso en el tratamiento es el drenaje, sacar todo ese material purulento, ¿no? Sí se puede, lógicamente, en una osteomielitis a veces directamente tendremos que ir a tratar, o si es muy grande, entonces sí podemos preparar una cirugía y limpiar ese hueso que estuviera lesionado por acción del estafilococo, ¿no? Pero lo importante es el drenaje, ¿no? Sacar todo el pus. Y luego, en algunas circunstancias, bueno, en las bacteremias, por ejemplo, yo no sé de dónde vino, cuál fue el foco, no voy a sacarle toda la sangre, ¿no? Entonces, tengo que recurrir necesariamente a los antibióticos. Y los antibióticos que se utilizan de preferencia son los beta-lactámicos. Hemos dicho que son antibióticos que gracias a su toxicidad selectiva, pues estos antibióticos son ampliamente utilizados. Y es así que para estafilococo se ha utilizado la penicilina. Se ha utilizado la penicilina y las penicilinas de amplio espectro, como ser, por ejemplo, la ampicilina, la amoxicilina, la ticarcilina, la carbencilina, pero
pero estafilococo inmediatamente ha formado unas penicilinasas, o sea, unas beta-lactamasas que tienen la particularidad de destruir al anillo beta-lactámico. Y si se destruye el anillo beta-lactámico, pues carece de acción, no puede fijarse a las proteínas fijadoras de penicilina y inhibir la síntesis de la pared. Entonces, se anula la acción de las penicilinas. Entonces, se han hecho otras penicilinas que son resistentes a las penicilinasas y tenemos dentro de ellas a la oxacilina como principal antibiótico, que lo utilizamos incluso para determinar su sensibilidad, pero tenemos junto con ella a la meticilina, que antiguamente sí se la utilizaba, pero se ha visto que tiene efectos tóxicos sobre el riñón, y entonces hoy en día no se utiliza la meticilina, pero lo utilizamos para indicar aquellas cepas que son resistentes a esas beta-lactamasas resistentes a las penicilinasas. ¿Dónde está? La oxicilina, la meticilina, la cloxacilina, la nafcilina, ¿no? La dicloxacilina. Cuando tenemos infección por estafilococo, siempre hay que hacer un antibiograma. Y en el antibiograma, ¿qué es lo que tenemos que ver? Lógicamente, la penicilina y la ampicilina, ¿no? Si es que han puesto esos discos, podemos utilizar, pero los halos de inhibición son generalmente grandes, pero si me reportan sensible y con mix, o sea, con concentraciones inhibitorias aceptables, pues puedo utilizar si la lesión no es una bacteremia. Si la lesión es, qué sé yo, no sé, en piel, ¿no? Puedo utilizar. Si no, si es una lesión más sistémica, una neumonía, una meningitis, entonces voy a ver si puedo utilizar la oxacilina. ¿Por qué las bacterias han empezado a aprender a crear mecanismos de resistencia a estas enzimas o a estos antibióticos? Y entonces, si se hace el antibiograma, se pone oxacilina, y si la inhibición que hace la oxacilina es grande, me va a permitir clasificarlo como sensible. Y si es sensible, ¿cuál va a ser el tratamiento? Lógicamente, la oxacilina o cefalosporinas de primera, segunda, tercera generación. Primera, generalmente, la cefalotina, la cefalexina, la cefradina, ¿no? O también podemos utilizar las aminopenicilinas, como ser la amoxicilina más ácido clavulánico, ¿no es cierto?, o más el inhibidor de beta-lactamasa. Esas también se pueden utilizar, siempre y cuando la oxacilina sea sensible. Es el tratamiento que podemos empezar. Lógicamente, dependerá dónde está la lesión. Si la cepa es resistente a la oxacilina, entonces se hace otra prueba con una cefalosporina de segunda generación, que en realidad es el cefoxitin. No es cualquiera, siempre tenemos que hacer con el cefoxitin. Y entonces podemos tener dos opciones: que se forme un halo de inhibición alrededor del cefoxitin, y entonces decimos que es cefoxitin sensible. Cuando la bacteria es sensible al cefoxitin, hay que necesariamente ver su concentración inhibitoria mínima. Si la concentración, porque podemos estar en una cepa que se llama borsa, que es borderline, o sea, no sabemos si es sensible o no realmente a la oxacilina. Y entonces, si el MIC es inferior a 2, podemos hacer un tratamiento con oxacilina y cefalosporinas de primera generación, como una oxacilina sensible. Si el MIC es superior a 2, necesariamente tenemos que recurrir a otro tratamiento, y frecuentemente el otro antibiótico utilizado para los estafilococos es la vancomicina. Y en este caso tenemos, si cefoxitin es resistente, tenemos entonces a las cepas meticilino resistentes o SARM.
Esta resistencia a la meticilina se debe a que las proteínas fijadoras de penicilina, sobre todo la proteína fijadora de penicilina tipo 2, porque hay 4 proteínas fijadoras en estafilococo, la 1, 2, 3, 4, esta proteína fijadora de penicilina 2 cambia de tal manera que ya no es blanco para la acción de la meticilina, A1, 2A. Y ahí tenemos las cepas meticilino resistentes. Podríamos decir y estar contentos, tenemos vancomicina. ¡Qué bien! Vancomicina es un antibiótico que tenemos que tener cuidado de utilizar. ¿Por qué? Porque también si no lo utilizamos en su momento y en dosis adecuadas, estamos corriendo el riesgo de crear cepas resistentes. Generalmente el uso de la vancomicina vamos a utilizar para infecciones por estafilococos que nos estén dando bacteremias, ¿ya? Si no dan bacteremias, si la lesión es externa en piel, es mejor recurrir a estos otros antibióticos, a los macrólidos, a la lincomicina o a las streptograminas. Pero hay que tener cuidado porque la lincomicina y los macrólidos y la streptogramina pueden tener también, los estafilococos pueden también crear mecanismos de resistencia. Y esos mecanismos de resistencia lo podemos ver en el antibiograma. Por ejemplo, si ponemos un disco de eritromicina y un disco de clindamicina y no hay crecimiento alrededor, pues tenemos una resistencia a los macrólidos y a las lincosaminas y por ende también a las streptograminas. Y esto frecuentemente se llama resistencia constitutiva porque lo están expresando, ¿no? Si tenemos a los grandes alrededor de la eritromicina y de la clindamicina, que es la lincomicina, o la clindamicina forma parte de las lincomicinas, pues tenemos una susceptibilidad. La bacteria no tiene mecanismos de resistencia y podemos utilizar cualquiera de estos dos, la eritromicina o cualquier otro macrólido y la lincomicina o clindamicina. Podemos tener otro patrón, que es este. Eritromicina resistente, vean ustedes, no hay un halo grande como aquí, y clindamicina con un halo grande entero. También en este caso, lógicamente, no vamos a utilizar eritromicina, pero sí podemos utilizar clindamicina. Es un patrón de susceptibilidad. En el antibiograma puede aparecer esta forma de inhibición. Tenemos un disco de eritromicina donde no hay crecimiento, o donde no hay halo, hay más bien crecimiento bacteriano y por tanto decimos resistencia a la eritromicina. Pero vean ustedes la clindamicina. Si bien tiene un halo grande, lejos de la eritromicina, cerca de la eritromicina tenemos achatado. Y si ustedes se fijan, aquí se forma una letra D mayúscula, una letra D, y por eso se le llama D-test o test D, que tiene la capacidad de detectar la resistencia dormida que puede tener la bacteria a clindamicina, ¿ya? Es decir, que al poner en presencia de la eritromicina, esta va a inducir a las bacterias a que expresen ese gen de resistencia, que estamos viendo aquí, que expresen ese gen de resistencia y nos den esta imagen. Gen de resistencia inducible. Entonces, si yo a este paciente, pese a que tenemos este halo, le voy a dar clindamicina, lo único que voy a hacer es despertar su gen de resistencia y, lógicamente, voy a tener un fracaso terapéutico.
De tal manera que, si bien las lesiones son externas, estos son los antibióticos que deberíamos utilizar, pero teniendo cuidado de estos mecanismos que el laboratorio te informa. D-test positivo, D-test negativo. Si el D-test es negativo, quiere decir que puedes utilizar clindamicina, ¿no? Si el D-test es positivo, hay que tener cuidado porque se puede inducir su mecanismo de resistencia. Bueno, nuestro último medicamento es la vancomicina. Sí tenemos resistencia a la vancomicina. ¿Qué armas tenemos todavía para tratar a estos pacientes? Podemos recurrir, pues, a otros inhibidores de síntesis proteica, como el linezolid, o se ha creado actualmente una cefalosporina de quinta generación, la ceftarolina, que es la que se está utilizando en esas cepas vancomicinos resistentes. Hay que tener cuidado, entonces, no sigamos creando cepas resistentes. Empecemos siempre basándonos en un antibiograma. Y todas las lesiones purulentas producidas por Staphylococcus aureus deben ser drenadas, deben ser, si ustedes quieren, limpiadas, ¿no? Siempre y cuando se puedan. Lógicamente, si está en una válvula, hay que hacer un recambio valvular, ¿no? Hay que sacar esa válvula y poner otra válvula cardíaca. Bueno, con esto vamos a terminar nuestra clase. Creo que me he pasado un poquito del tiempo. Les agradezco, estudiantes.